Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Cómo estamos de ánimos? ¿Cómo estamos con nuestros oídos espirituales, listos para escuchar la palabra de Dios? Para aprender lo que Él tiene en esta noche para cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 46, verso del 1 al 11. Si lo tenemos, nos ponemos de pie y la palabra del Señor lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz. Se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros con el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cerramos nuestras vistas, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias en esta noche por permitirme traer, Señor, tu palabra, para que tu pueblo el día de hoy, amado Dios, sepa a dónde recurrir cuando nosotros estamos pasando esos momentos difíciles. Precioso Espíritu Santo, que tu presencia se mueva en este lugar. Ayúdanos, amado Dios, abre nuestros oídos espirituales para poder oír tu palabra, Señor, y para poner en práctica, Señor, la enseñanza que tú traes en esta noche. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, amado Dios. Pon las palabras necesarias en mi boca para poder, Señor, dar este discurso. Te doy las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Para entender un poco, voy a dar lectura a una fábula. Y de acuerdo a esta fábula vamos nosotros a aprender mucho de estos dos personajes. Esta fábula dice que una ranita salió con una amiga a recorrer la ciudad, aprovechando los charcos que dejara una gran lluvia. Las ranitas sienten una especial alegría luego de una gran lluvia, y que esta alegría las induce a salir de sus refugios. Su paseo las llevó hasta llegar a un gran edificio que tenía las puertas abiertas. Llenas de curiosidad, se animaron mutuamente a entrar. Era una quesería. En el centro de la gran sala había una enorme tina de leche. Un tablón permitió a ambas ranitas trepar hasta la gran olla,
en su afán de ver cómo era la leche. Pero calculando mal el último saltito, se fueron las dos de cabeza dentro de la tina. Zambulléndose en la leche, lamentablemente pasó lo que suele pasar. Caer fue una cosa fácil, salir era el problema, porque desde la superficie de la leche hasta el borde del recipiente había como 40 centímetros de diferencia. El líquido no ofrecía ningún apoyo para saltar, entonces comenzó el pataleo. Pero luego de un rato, la amiga se dio por vencida. Constató que todos los esfuerzos eran inútiles y se tiró al fondo. Lo último que se le escuchó fue un glug, 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 que es lo que suelen decir los que se dan por vencido. Nuestra ranita, en cambio, no se rindió. Se dijo que mientras viviera, seguiría pataleando y pataleando y pataleando. Pero tanta energía y constancia puso en su esfuerzo que finalmente logró solidificar la nata que había en la leche, y parándose sobre el pan de manteca, hizo pie y saltó para afuera. Sin lugar a duda, que también como estas dos ranitas, a todos nosotros nos va a sobrevenir o nos sobrevienen muchas veces momentos difíciles, de los cuales en ocasiones no sabemos cómo salir de ellas. Muchas veces ponemos nosotros de nuestra parte, queremos salir de los problemas con nuestras propias fuerzas, sin saber que primeramente nosotros tenemos a alguien, tenemos a un Dios grande, que es más grande que esos problemas que se nos presenten. Así que el asunto, cuando nosotros estemos pasando estos momentos difíciles, es que nosotros debemos de ir a esa fuente que es Dios. Amén. Según este libro que acabo de leer de los Salmos, a través de sus palabras nos comparte la enseñanza de cómo nosotros podemos tener esa fortaleza para salir adelante en esos momentos difíciles. Y el día de hoy te voy a compartir 5 maneras en las cuales tú puedes hallar esa fortaleza en esos momentos difíciles. La primera manera de hallar fortaleza en estos momentos difíciles, cruciales que se nos presentan en la vida, es dejar que Dios sea tu fortaleza. ¿Cuántos creen que Dios es nuestra fortaleza? ¿Y cuántos de nosotros nos acercamos a Él cuando estamos pasando esos momentos difíciles? Muchas veces no lo hacemos, nos quedamos quietos. Esta palabra nos inspira confianza para comenzar este cántico al pueblo de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice el Salmos 46:1. Pero cuando utiliza la palabra nuestro y los utiliza 2 veces en el primer versículo, el autor de este salmo está identificando que él estaba hablando no por él, sino que está hablando por todo un pueblo, que era el pueblo de Israel. El contexto de sus palabras, al hablar de amparo y fortaleza y de auxilio, nos indican que se trata de elementos necesarios para defenderse de las guerras que constantemente les hacen o nos hacen nuestros enemigos. Hermanos, nosotros cuando se nos presentan problemas difíciles, tenemos nosotros que darnos cuenta y saber de que todo debemos de dejarlo en las manos de Dios. Sabemos de que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Pues entonces todo nosotros debemos de dejarlo en las manos de Dios. El autor de este cántico escribe cada una de estas palabras, y todos los habitantes de las ciudades de Israel tenían todo muy bien claro, que Dios es la mejor fortaleza que el ser humano desprotegido que puede estar. Simplemente es necesario dejar que Él sea la fortaleza de cada vida, así como la fortaleza de todo un pueblo o de toda una nación. Hermanos, no solamente nosotros podemos poner a Dios a nosotros
como fortaleza. Claro que es lo más importante de que nosotros tengamos a Dios como nuestra fortaleza, pero también podemos nosotros orar por nuestro pueblo, por nuestra nación, por nuestro país, para poner en nombre de Dios. De esa manera Dios va a nosotros a protegernos o va a pelear esa batalla por nosotros y vamos nosotros a salir victoriosos de las pruebas tal vez que nosotros estemos pasando. Así que la primera manera de hallar la fortaleza es dejar que Dios sea nuestra fortaleza. Amén, hermanos. Tenemos la segunda manera de hallar fortaleza. No temas por la magnitud de los problemas. Ahora vemos que este cántico está avanzando y observamos el grado de confianza que expresa la fortaleza que su autor sentía, porque Dios era realmente su amparo y su fortaleza. Y estos versos continúa diciendo: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Esto lo vemos en los Salmos 46, 2 al 3. La primera reacción que nos muestra aquí este salmista es que, por lo tanto, nosotros no debemos de temer. Él dice, por lo tanto, no temamos. Decir no temeremos, muchas veces, para la gente que no conoce de Dios, va a ser, o lo va a sonar muy sencillo. Muchas veces esto suena sencillo porque esa persona tal vez no está pasando los problemas que tú estás pasando. Y cuando tú cuentas tus problemas a una persona, no va a comprender, porque no lo está pasando lo que tú estás pasando en ese momento. Y para esa persona va a parecer algo sencillo, pero la verdad es que hay un dicho que dice: ponte mis zapatos y verás los problemas, verás las angustias, lo que yo estoy pasando. Y sí que de esta manera nosotros no debemos de temer por la magnitud de nuestros problemas. Dios es nuestro pronto auxilio. Él auxilió al pueblo y a cada uno de sus hijos en particular. Esto nos enseña que nosotros no debemos de temer por la magnitud de los problemas o momentos difíciles que llegan a nuestras vidas. Mientras Dios sea la fortaleza de nuestras vidas. En la historia del pueblo de Israel vemos que hay muchos casos en los que tuvieron que enfrentar a enemigos fuertemente armados y con ejércitos superiores en elementos. Solo como ejemplo vamos a nombrar y podemos considerar el caso del rey Asa de Judá, cuyo ejército, que en total dice la palabra de Dios que eran de 580,000 soldados, quien tuvo que enfrentar a sus enemigos, Sera, con un ejército que era de 1,000,000 de hombres. Los de Asa solamente tenían escudos, lanzas y arcos, pero los de Sera tenían hasta 300 carros de guerra, los mejores de aquella época. Sin duda que este era un enemigo grande, pero un hombre como Asa no tuvo temor, sino que él acudió en estos momentos a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas 14:11. Vamos a ver cómo se presentó este personaje delante de Dios. Segunda de Crónica, capítulo 14, verso 11. ¿Lo tenemos? Bien, aquí este personaje ¿qué hace en estos momentos tan difíciles como es una guerra? Dice que este personaje se dirigió a Dios en oración y él dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Hermanos, para ser fortalecidos en momentos difíciles, simplemente nosotros no debemos de temer a esa magnitud
de ese problema, por más gigante que parezca, recordemos que Dios es más grande que esos problemas que se nos vienen y que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Así que, hermanos, nosotros tenemos que entender que los problemas que se nos presentan no son muy grandes y no hay por qué temer, no hay por qué asustarnos, ahora que sabemos de que Dios está de parte de nosotros. Pero esto va a ocurrir cuando tú estás en obediencia a Dios. Si es que tú obedeces esta palabra, obedeces a Dios, obedeces sus mandamientos, pues es donde Dios va a ser tu fortaleza, va a ser tu pronto auxilio cuando tú lo necesites. Muchas veces estamos pasando una enfermedad grande en la cual pensamos de que no va a haber solución y tenemos miedos, nos atemorizamos y nos olvidamos que tenemos un Dios más grande que esos problemas. Hagamos como este personaje, como Asa, de que cuando se nos presenten esos problemas, acerquémonos a Dios en oración, ahí en la intimidad, y contarle todo a Dios, decirle qué es lo que te está pasando. Dios te va a dar la solución. Amén, hermanos. La tercera manera de hallar la fortaleza en nuestros momentos difíciles es que nosotros debemos confiar en que Dios está contigo. En este salmo precioso podemos nosotros observar una oración gramatical que, con la intención de enfatizar una realidad, se repite intencionalmente 2 veces. Lo vemos en el Salmo 46, 7 al 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, cuando Dios se pone a hacer algo, es porque Él personalmente va a estar allí. Así que, hermanos, nosotros debemos de confiar en Dios. Confiar en Él y saber de que Él siempre va a estar con nosotros. Y Él nos dejó una promesa cuando, antes de que Él nuevamente regresara al cielo, lo dejó esa promesa a sus discípulos, de que Él se iba, pero que su espíritu iba a estar con ellos y que ellos nunca más iban a estar solos, que Dios estará con ellos hasta el fin de sus días. Es una promesa preciosa de la cual, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, debemos de cogernos de esa promesa. Solo así tu confianza va a estar puesta en y tu mirada va a estar puesta en los ojos de Dios. Y yo te aseguro que nada malo te va a tocar, nada malo te va a pasar. Y es ahí donde Dios va a empezar a pelear la batalla por ti. Tú no tienes que hacer absolutamente nada para que tú en esos momentos difíciles puedas salir victoriosa. Solamente déjalo todo en las manos de Dios. Dios es quien se va a encargar en su debido tiempo de darte la victoria. Él personalmente dice de que los defendía de cualquier ataque externo, pues nadie podía tocar al pueblo, pues era como tocar la niña de sus ojos. Ahora que Dios formó a su iglesia con aquellos por quienes Jesucristo pagó la deuda de sus pecados, el mismo Jesús, quien es Dios con nosotros, es Emmanuel, prometido. Dijo que aunque físicamente Él regresaba al cielo, Él iba a estar con cada uno de sus discípulos. Así que, hermanos, nosotros tenemos esa preciosa promesa. Nosotros no debemos, entonces, de temer, no debemos de dejar de confiar en Dios. Muchas veces cuando se nos presentan estos problemas difíciles, naturalmente como humanos nos ponemos a pensar y comenzamos nosotros a renegar muchas veces de Dios. Decimos: Dios, ¿por qué me tienes así? ¿Por qué estoy así?
Pero realmente muchas veces Dios nos pone pruebas para que de esta manera nosotros podamos saber de qué estamos hechos. Muchos personajes en la Biblia tuvieron pruebas y muchas veces nosotros enfatizamos esto y decimos de que es Satanás quien nos pone las pruebas, pero muchas veces va a ser Dios. ¿Para qué? Para probar nuestro corazón, para probar de qué estamos hechos. Si tal vez tú estás pidiendo algo grande, Dios te va a poner también pruebas grandes. Pero recuerda que si tú pones tu confianza en Dios, depositas toda tu confianza, toda tu fe en Él, Dios te va a dar la victoria a las finales. Y de esa manera nosotros vamos a salir victoriosos. Pero siempre nosotros tenemos que confiar en Dios, sean cuales sean las circunstancias las cuales nosotros estemos pasando. La cuarta manera de hallar fortaleza en estos momentos difíciles es recordar lo que Dios ha hecho por ti. Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado y en dónde nos tiene ahora. Nos enaltecemos, nos viene el orgullo y muchas veces por esas cosas perdemos todas las bendiciones de Dios. El salmista hace una invitación poética para recordar las obras que Dios había hecho con su pueblo, tanto en el pasado como en el presente. Lo vemos en el Salmo 46, 8 al 9. Dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quebranta el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Lo que el salmista quiere que sea recordado es todo lo que Dios había hecho por ellos como nación y que beneficiaba a cada ciudadano en particular. Dios puso asolamiento en la tierra, arrojando a los habitantes de aquella tierra que Dios les dio como heredad para que se establecieran a vivir. No importa si estaban en las fronteras del África de Egipto o en los fines de la tierra donde comienza el mar Mediterráneo, Dios los favorecía para que ningún enemigo les quitara el territorio que Dios les entregaba. Cuando el salmista dice de Dios que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, se estaba refiriendo a todos aquellos eventos de guerra en que Dios no permitió que el arma de los enemigos lograran su objetivo en contra del pueblo de Dios. Recordemos, hermanos, que nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros como pueblo de Dios debemos de recordar todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Él nos ha fortalecido en fe, nos ha dado esperanza y nos ha dado muchas promesas. Dios siempre desea que nosotros reflexionemos para darnos cuenta acerca de sus obras a nuestro favor. No solamente desea que recordemos cosas recientes, sino que también nosotros podamos recordar las cosas antiguas. Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, de dónde Él nos ha sacado, en dónde nosotros estábamos envueltos. Solamente recordamos las bendiciones de hoy en día, lo que Él nos da. Pero la palabra de Dios dice que nosotros también debemos de recordar el pasado. Hermanos, si tú te acuerdas siempre del pasado y del presente, recuerdas todo lo que Dios ha hecho por ti, yo estoy seguro que en estos momentos difíciles que tú estás pasando, yo sé de que lo vas a pasar en victoria, porque tú sabes en quién estás confiando. Tú sabes que Dios va a estar ahí contigo. Amén, hermanos. La quinta y última manera de hallar fortaleza en estos momentos difíciles es de que nunca luches con tus propias fuerzas.
Y es algo que yo he aprendido en estos últimos tiempos, a no luchar con mis propias fuerzas. Porque si yo voy a luchar con mis propias fuerzas, voy a salir perdiendo, tal vez voy a salir hasta lastimado. Pero si tú pones tu confianza en Dios, todo va a marchar perfectamente. El autor de este salmo deja de hablar en términos posesivos, como cuando decía nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, no temeremos, y nuestro refugio. Y da lugar a una invitación de parte de Dios que dice, estad quietos. Dios en esta noche nos dice, estad quietos. Si es que tú estás pasando algún problema, alguna enfermedad, alguna pérdida, Dios te dice en esta noche, hermano, estad quieto. Vemos en el Salmo 46, 8 al 9 que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios, en dos palabras, ordena asumir una actitud, quizás un poco rara, pero según Dios es así como se debe enfrentar los momentos difíciles. Simplemente, estad quietos. No todos los días, hasta el fin del mundo, nosotros vamos a estar pasando estos tipos de problemas. Y con más razón nosotros hoy en día, como creyentes que somos, debemos confiar en la gloriosa presencia, aunque la presencia de Dios sea invisible, aunque no lo veamos. Pero yo sé que mediante la oración profunda que nosotros tengamos hacia Dios, vamos a poder sentirlo. ¿Cuántos de los que estamos presentes sentimos la presencia de Dios cuando oramos? Cuando realmente nos acercamos a Él con esa sinceridad de corazón, cuando nos desnudamos frente a Dios y le contamos y le decimos todos nuestros problemas, lo que nos está pasando. Dios va a estar ahí, hermanos, y Él nos dice que nosotros tenemos que estar quietos. Vemos aquí un ejemplo en la cual Dios actúa y Él nos da a nosotros esa fortaleza y cuando Él nos da una orden, pues nosotros tenemos que cumplirlos. Dios quiere decir con estas palabras, cuando nos dice que estemos quietos, que cuando nosotros tengamos que enfrentar las adversidades de los momentos difíciles, no actuemos conforme a nuestros caprichos, a nuestros impulsos o deseos, pues si esto hacemos, estaríamos luchando con nuestras propias fuerzas. Después de decir, estad quietos, Dios dice, y conoced que yo soy Dios. Pues la finalidad de Dios, cuando actúa a favor de cada persona o de toda una familia o de toda una ciudad o de toda una nación, es dejar bien claro que Él tiene poder sobre todo conflicto, sobre todo problema o tiempo difícil, y que lo hará solamente si tú te pones quieto y pones toda tu esperanza y confianza en Dios. Vemos que Saúl, el primer rey de Israel, tuvo el problema de no quedarse quieto, para esperar que Dios en su momento adecuado actúe. Y dice que este rey actuó con desesperación e hizo lo que no le correspondía, por lo que en vez de solucionar el problema difícil que debía él de enfrentar con quietud, lo empeoró. Y como eso no agradó a Dios, finalmente terminó hasta perdiendo el trono de Israel. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a ver qué es lo que le sucedió a este rey por no quedarse quieto, por no recibir la orden que Dios le dio. Primera de Samuel, capítulo 13, versos 5 al 13.
Primera de Samuel, capítulo 13, versos 5 al 13. ¿Lo tenemos? Bien, según el profeta Samuel, el caso ocurrió de esta manera y la palabra de Dios nos dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. Y él esperó 7 días, conforme el plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Hermanos, cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no obedecemos un mandato directa de parte de Dios, las cosas nos va a ir mal. En conclusión, hermanos, vemos aquí a una mujer llamada Ana, que es la madre del profeta Samuel, y expresó lo siguiente acerca de la fortaleza que todo ser humano necesita para enfrentar los momentos difíciles. Lo vemos en 1 Samuel 2:9, donde dice: nadie será fuerte por su propia fuerza. Y tenía razón, pues nuestras propias fuerzas son insuficientes para enfrentar las adversidades de la vida. Recordemos entonces, hermanos, estos 5 puntos importantes, que cuando nosotros estemos pasando estos momentos difíciles, primeramente nosotros tenemos que dejar que Dios sea nuestra fortaleza. En segundo lugar, no debemos temer a la magnitud de los problemas, porque mayor es Dios que los problemas que se nos presentan. El tercer punto es que tenemos que confiar en que Dios está con nosotros. El cuarto punto, nosotros tenemos que recordar lo que Dios en su fidelidad ha hecho por nosotros en el pasado a lo largo de toda nuestra vida. Y lo último, y yo creo que es lo más importante, que nosotros tenemos que evitar luchar con nuestras propias fuerzas. Debemos dejar que Dios sea quien derrote nuestros problemas, y así sea Él quien nos dé la victoria tras victoria. En esos momentos difíciles de nuestra vida necesitamos ser fortalecidos, bien sea por los que están a nuestro alrededor, dándonos una palabra de aliento, pero primeramente nosotros tenemos que buscar a Dios. No esperemos de que las personas que están a nuestro alrededor vengan y se apiaden de nosotros y te digan: pobrecito, estás pasando estos problemas. Al primer instante, cuando se te presenten estas dificultades, lo recomendable, hermanos, es acercarnos
a quien nos creó, es acercarnos a Dios, estar en perfecta comunión con Él, contarle todo a Dios, ponerle a Dios en primer lugar en todo. Todos los seres humanos atravesamos circunstancias horribles en la vida, donde además estamos obligados a tomar decisiones. Y muchas veces cuando no consultamos a Dios, esas decisiones que nosotros lo tomamos, nos va a salir mal. Pero cuando tú tomas una decisión y lo consultas a Dios y le dices, voy a hacer esto, Dios te va a amparar, Dios te va a proteger. Y si es algo que tú estás pidiendo, y si es algo que Dios te lo quiere dar, Él lo va a hacer. En su infinita misericordia Él te lo va a dar. Pero si nosotros tal vez iniciamos un negocio o queremos estudiar una carrera y no se le contamos a Dios, pues tal vez nos va a ir mal. Porque muchas veces como jóvenes no sabemos qué cosa estudiar. Muchas veces estudiamos una carrera porque nuestros padres quieren que nosotros estudiemos y nos obligan. Pero realmente si tú vas frente a Dios y tú le cuentas y le dices, Señor, esta es mi situación, yo no quiero estudiar esa carrera, quiero estudiar otra carrera, cuéntaselo a Dios y pide de que cambie el corazón, cambie el pensamiento de tu padre o de tu madre que quiere tal vez que tú estudies otra carrera. Cuando yo no conocía al Señor, cuando terminé mi secundaria, tengo un tío que trabajaba acá en la empresa y en ese entonces él quería pagarme mis estudios, quería pagarme la carrera, pero él quería que yo estudie para electricista industrial, pero lamentablemente a mí no me gustaba esa carrera. Yo quería aprender electrónica, a construir mis propios amplificadores, a reparar televisores. Eso era lo mío. Y aparte la música, pero de electricidad no me nacía. Y este tío se molestó muchísimo conmigo. Ya con el pasar de años, cuando llegué a conocer al Señor, me di cuenta, ¿no?, de que muchas veces nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones. Y si es que tal vez a las personas que nos escuchan por internet y no saben a quién acercarse cuando tienen estos problemas, pues déjame decirte que lo primero que tú tienes que hacer es acercarte a Dios. Y si es que no conoces a Dios y quieres tomar alguna decisión, pues sé firme. Y si es que no te gusta una cosa, pues decirlo a los padres, no quedarse callados. Papá, no me gusta esta carrera, yo quiero estudiar esto. Porque déjame decirte que si tú te vas obligado a estudiar una carrera, no lo vas a terminar. Estás tal vez un año máximo y no vas a terminar esa carrera. Pero qué lindo, qué hermoso es cuando uno estudia lo que a uno le gusta, ¿verdad, hermanos? Y de esa manera también nosotros damos la gloria y la honra a Dios. Así que, hermanos, no olvidemos que nosotros tenemos que dejar que Dios sea nuestra fortaleza, que es el primer punto. El segundo punto, no debemos temer a la magnitud de los problemas. Por más grandes que nosotros lo veamos, ponlo en las manos de Dios. Él no te va a defraudar. Tenemos que confiar en que Dios está con nosotros. Si tú confías que Dios está contigo, pues nada te va a ocurrir. Tenemos que recordar también lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y qué es lo que está haciendo ahora contigo. Y por último, tenemos que evitar luchar con nuestras propias fuerzas. Debemos nosotros de ser obedientes a la palabra de Dios. Si Él nos dice que nosotros nos quedemos quietos, pues hagámoslo, hermano. Obedezcamos a Dios. Nos ponemos de pie, vamos a orar en esta noche. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a confiar en Él. Porque muchas veces, bien es cierto, como humanos nos desanimamos y muchas veces pensamos que Dios nos ha abandonado.
En primer lugar vamos a pedir perdón a Dios si es que nosotros hemos actuado de esa manera. Cerramos nuestras vistas ahí donde estamos. Amado Dios, en esta noche nos presentamos ante tu santa presencia. En primer lugar, Señor, para pedirte perdón. Si es que en medio de la tribulación, si es que en medio de los problemas, si es que en medio de todas estas cosas malas que nos ha venido pasando, Señor, no hemos confiado en ti. No te hemos buscado, amado Dios, como deberíamos de hacerlo. Perdónanos. Y ahora te pedimos, precioso Espíritu Santo, que nos enseñes a que nosotros tenemos que dejar que seas tú, Dios, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro refugio. Que cuando estemos pasando momentos difíciles, Señor, lo primero que hagamos sea buscarte a ti. Que doblemos nuestras rodillas frente a ti, a nuestro Creador. Debemos de buscar, Señor, tu presencia. Ayúdanos a confiar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecerte. A que cuando tú nos digas que nos quedemos quietos frente a un problema, Señor, nosotros lo hagamos. Y que no busquemos, Señor, tal vez soluciones en el hombre. Porque el hombre nos va a fallar. O nos va a dar un mal consejo. O nos va a dar una salida falsa. Oh, amado Jesús, tú tienes el control de todo, Señor, y no debemos de desesperarnos frente a estas circunstancias. Ahora que sabemos de que tú estás con nosotros, lo único que nosotros debemos de hacer, Señor, es solamente acercarte a tu santa presencia, hacerte saber nuestras necesidades, para que así tú puedas ayudarnos. Oh, bendito Jesús, te doy las gracias en esta noche. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza. Espíritu Santo, permite de que todo lo que el día de hoy se ha enseñado podamos ponerlo en práctica. Y que confiemos en Dios, que es nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor, a no tener miedo frente a la magnitud de esos problemas grandes, porque tú eres mucho más grande que esos problemas, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a entender de que tú estás con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo está con nosotros. Y no permita, Señor, que seamos mal agradecidos y no nos acordemos, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros. Muchas veces por el afán del trabajo, de los estudios, nos olvidamos, Señor, de que tú nos sacaste. Nos olvidamos de los favores que nos diste. Perdónanos también, Padre, por eso. Por olvidarnos, Señor, de tus bendiciones pasadas. Solo nos acordamos de lo presente. Pero tu palabra dice, Señor, que también debemos recordar el pasado. De esa manera nosotros podemos poner la confianza en ti, Señor. Porque nos vamos a acordar de dónde tú nos sacaste. Gracias, precioso Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias por esta palabra, Señor. En esta noche, Señor, yo quiero orar, Señor, por las personas que tal vez están pasando momentos difíciles, una enfermedad, una pérdida, robos, no sé, Señor. Pero yo quiero que en esta noche tú pongas esa fortaleza en cada una de estas personas, de que si no te conocen, Señor, manifiéstate en sus vidas, hazte conocer, Señor.
Solo tú lo puedes hacer, solo tú puedes ayudarnos, solo tú puedes salvarnos, solo tú puedes sanarnos, solo tú puedes proveernos, amado Dios. Ayúdanos, Señor, a estar en perfecta comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día más. Que cada vez que se nos presenten esos gigantes, no tengamos miedo, Señor. Haznos saber que tú estás ahí. Haznos recordar siempre, Señor, esa preciosa promesa de que tú estarás con nosotros hasta el fin de nuestros días. El día que nosotros llegamos a entender de que tú siempre estás con nosotros, Señor, vamos a dejar de atemorizarnos. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Gracias te doy en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Y todos decimos, amén.